Esta familia en el pueblo era considerada ejemplar. Tenían todo como debía ser, según las reglas. Dean y Lindsay eran amigos desde la escuela, estudiaron en la misma clase. Después de la escuela, Dean se fue al ejército, y Lindsay lo esperó fielmente. Luego se casaron. Dean llevó a su joven esposa a su casa. Su padre había muerto hacía años, y su madre aceptó a la nuera como a una hija. Lindsay quedó huérfana de madre a una edad temprana, pero vivieron en armonía. Dean no bebía, no salía de fiesta, no maltrataba a su esposa, trabajaba como cosechador y era un trabajador destacado. Lindsay era secretaria en el consejo del pueblo. Poco después de la boda, tuvo que dejar su trabajo. En el tiempo adecuado, nació su hermosa hija Emily. 2 años después, tuvieron un hijo, Archie. Vivían felices, tenían una vaca, gallinas, cultivaban un huerto. Todo como todos. Dean a veces iba a la ciudad por encargos, traía juguetes para los niños, vestidos bonitos para su esposa, golosinas para su madre. Las amigas suspiraban con envidia. Te ha tocado la lotería, Lindsay, con un marido así. No es un hombre, es oro, no como los nuestros. Así pasaron otros 2 años, y parecía que todo seguía su curso, una vida tranquila y medida. Solo Lindsay empezó a notar que su marido había cambiado. Antes cenaban juntos, conversaban. Dean luego jugaba con los niños, compartía con su esposa cómo le iba en el trabajo, qué novedades había. Ahora, en la mesa, estaba sombrío, silencioso, ni siquiera miraba a Lindsay, rara vez se acercaba a los niños. Comía rápido y salía al patio, solía ir a ver a sus amigos y a su hermano. Lindsay se sentía inquieta, con un presentimiento malo. Un día, en la tienda trajeron trozos de tela. Desde la mañana, las modistas del pueblo estaban formadas, esperando que la vendedora Liuba lo organizara todo. Lindsay llegó, quería comprar tela para su hija y su hijo. Estaba hablando con sus amigas, pero le parecía que todos la miraban, algunos con burla, otros con lástima y algunos con abierta malicia. Lindsay no entendía qué pasaba. Preguntó a sus amigas, pero ellas desviaban la mirada y se reían. La más atrevida, Stephanie, no aguantó, díselo. Y Lindsay sintió un frío en su interior, sí, de tu Dean. Aquí tienes a tu marido dorado, el padre ejemplar. ¿Y qué pasa con Dean? Lindsay no podía entender de qué hablaba su amiga. ¿No lo sabes de verdad?, exclamó Stephanie. No seas ciega, Lindsay. Tu Dean está saliendo con Judith, ya no lo oculta, incluso todo el pueblo lo sabe. Casi todas las noches pasa con ella, solo regresa a casa después de medianoche. No puede ser. Dudó Lindsay, pero su corazón se rompía dentro de ella. ¿Y entonces dónde está mi esposo por las noches? ¿En casa, dirás? No, va a ver a su hermano. Ayer fue. ¿Y anteayer estuvo en el sauna con Mitch y Bobby? Sonrió Stephanie. Sí, en el sauna. Pero no con Mitch, sino con Judith. Basta, Stephanie, gritó otra amiga, Alice. ¿No ves que ella no tiene cara? ¿Acaso he dicho algo falso? Se indignó Stephanie, pero se calló al ver lo pálida que se había puesto Lindsay. Sin decir una palabra, Lindsay se dio la vuelta y corrió a casa, olvidando las telas. Al entrar en la casa y cerrar la puerta, la joven pudo dejar fluir las lágrimas. Se sentó directamente en el suelo y aulló a voz en grito, ya sin miedo a que alguien la oyera. Los niños, asustados por su comportamiento, se acercaron a su madre y también comenzaron a llorar. Lindsay, hija,
¿Qué te pasa? ¿Qué ocurrió? ¿Alguien murió?, preguntó preocupada la suegra. Más le valdría haber muerto, ese perro, gritó Lindsay con rabia y volvió a llenarse de lágrimas. Deja de eso, asustaste a los niños, dijo la suegra con severidad. Levántate, seca tus lágrimas, cuéntame bien qué pasó. Al enterarse de la traición, Gwen guardó silencio por mucho tiempo. Lindsay también guardó silencio. Ya había llorado todas sus lágrimas y ahora estaba sentada en silencio, mirando un punto fijo. ¿Cómo voy a vivir ahora, mamá? Yo lo amo, ese desgraciado. Pero nunca podré perdonar algo así, no puedo soportarlo. No lo necesitas, hija. ¿Ves en lo que ha pensado? Quería vivir en dos familias. No así lo criamos tu padre y yo, no le enseñamos eso. Tranquilízate. Pronto volverá del trabajo, no debes dejar que vea tus lágrimas. No necesito eso. Vendrá, y hablaremos. Dean volvió del trabajo más tarde de lo habitual. Ya le habían dicho que su esposa se había enterado de sus andanzas. Por más que intentara retrasarlo, no podría. Al entrar en casa, desde la entrada dijo: Bien, Lindsay, que tú misma te enteraras. No tendría valor para decírtelo. También tenemos niños, pero ahora no hay necesidad de ocultarlo. Sí, me enamoré de otra, estaré con ella ahora. Y tú, por favor, ponte a ordenar tu casa familiar, limpia todo. Quizás te quedes a vivir allí. Me ha llamado la atención. Su casa es bastante mala. No abandonaré a los niños, no temas, ayudaré y proveeré. Lindsay estaba sentada a la mesa con un rostro de piedra. No derramó ni una lágrima, solo apretaba con fuerza el borde del mantel. ¿Qué fue lo que dijiste?, preguntó Gwen severamente, mirando a su hijo. ¿Quieres echar a Lindsay y a los niños? ¿Y traer a esa aquí? ¡Qué asco, Dios me perdone! Eso no pasará. Esta es mi casa, yo soy la dueña aquí. No permitiré que Lindsay y mis nietos sean lastimados. Míralo, dando órdenes. Reúne tus cosas y que no quede rastro de ti aquí en una hora. Mamá, comenzó a decir Dean. Pero ella lo interrumpió. No me llames mamá aquí. Solo me queda un hijo, John. Y tú no eres mi hijo. No quiero saber de ti. Vete ya. Triste, Dean no se atrevió a protestar. Mirando la habitación, salió. Durante todo este tiempo, Lindsay se quedó sentada, inmóvil y casi sin respirar. Pero tan pronto como la puerta se cerró tras su esposo, su autocontrol la abandonó y volvió a llorar, esta vez en silencio y con pena. No llores, hija, la consoló Gwen. Recuérdate, no es momento de llorar. Hay que pensar en cómo seguir adelante. ¿Qué pensar, mamá? Cuando ni siquiera tengo ganas de vivir, dijo Lindsay entre lágrimas. ¿Pero qué dices? Despierta. Tienes hijos. Si te pasa algo, ¿quién se hará cargo de ellos? ¿Crees que su padre los cuidará? Su nueva amante los echará a la calle como si fueran gatitos. Y yo ya soy mayor, necesito cuidado yo misma. Por los niños, recógete, reúne todas tus fuerzas, aprieta los dientes y sigue viviendo. Ay, chica, esa es nuestra dura suerte de mujeres. Los hombres son débiles y cobardes. Si pasa algo, yo no tengo nada que ver. Todo recae sobre nosotras, las mujeres, sobre nuestros hombros. Gracias, mamá, por defenderme, por no permitir que nos echaran. Lindsay abrazó a su suegra.
¿Cómo podría dejar que te hicieran daño? Ustedes son de mi familia, acarició suavemente el cabello de su nuera con su mano seca. Bueno, basta. Lo que pasó, pasó. El molino muele y habrá harina. Mejor ve a acostar a los niños y tú también descansa. Mañana decidiremos cómo proceder. Al día siguiente, Lindsay fue al Consejo del Pueblo a gestionar su regreso al trabajo. El puesto de secretaria estaba disponible, y la recibieron con gusto, recordaban lo trabajadora y dócil que era. Su suegra se quedó con Emily y Archie, así que Lindsay pudo trabajar tranquila sin preocuparse por los pequeños. Viendo su dedicación y actividad, el presidente le ofreció pasar de secretaria a asistente. Aunque tendría que viajar a la región y a la ciudad con frecuencia, él le dijo: «Tienes a tu abuela, los niños están bajo cuidado. Además, el salario es bueno, y en la ciudad se pueden conseguir muchas cosas que faltan», le comentó al llamarla a su oficina. Lindsay aceptó, el trabajo le gustaba. Pasaron 6 meses. Durante ese tiempo, Dean solo vino una vez, cuando Lindsay no estaba en casa. Trajo regalos para los niños, jugó con ellos, pero enviaba el dinero puntualmente cada mes a través de su hermano, en eso no falló. Lindsay no lo gastaba, lo guardaba en una caja, no podía gastar el dinero de un traidor. Estás equivocada, hija. Ese dinero es para los niños. Es su obligación mantenerlos, le decía Gwen una y otra vez. Lo sé, mamá, pero no puedo tomarlo, me repugna. Nos las arreglaremos. No estamos pasando hambre, estamos vestidos, calzados, tenemos lo suficiente, respondía Lindsay. Se acercaba el año nuevo. Los niños esperaban el árbol y los regalos. Lindsay también se preparaba para sorprender a su familia, había comprado algo especial durante el viaje. El armario esperaba su hora: un pañuelo blanco de plumas para la suegra, un camión de volquete para Archie y para Emily, una muñeca hablante importada. También se acordó de sí misma, compró un broche en forma de abeja y un vestido elegante que también pondría debajo del árbol. El único problema era que aún no tenían un árbol. Antes, siempre era Dean quien iba al bosque y traía a casa la hermosa y esponjosa conífera, pero ahora no había nadie. Ya estaba pensando en ir a pedirle al presidente, pero justo antes de las fiestas, Dean llegó inesperadamente. Saludó, miró con culpabilidad a su madre y a su esposa. No habían formalizado el divorcio, y a Lindsay le daba vergüenza. Dean, por alguna razón, tampoco se apresuraba. Los niños corrieron hacia su padre y lo abrazaron. Él les acarició las cabezas rubias y les dio un beso. «Prepárense, chicos, vamos al bosque a elegir el árbol de Navidad», dijo Dean. «¡Hurra!», gritó Archie. Emily preguntó con cautela. «¿Puedo, mamá?» «Sí, pueden, vayan, solo abráguense bien», les permitió Lindsay. Regresaron alegres y sonrojados del frío. Trajeron un arbolito que era una belleza. Dean lo instaló y de inmediato la casa se llenó del aroma a pino y a año nuevo. «Bueno, ¿qué?», preguntó astutamente Dean. «¿Vamos a decorarlo?». Sacaron del cofre los adornos, piñas y dulces. Emily hizo una guirnalda de papel de colores. Estuvieron ocupados hasta la noche. El árbol quedó maravilloso, un deleite para todos. En la casa hubo nuevamente risas y bromas como en los viejos tiempos. Pero eso hizo que Lindsay se sintiera melancólica, deseando aullar como un lobo. Miraba a su marido a escondidas. Dean había cambiado. Había perdido peso, su rostro estaba demacrado y tenía ojeras. Se veía descuidado,
el bolsillo de su chaqueta estaba rasgado y su cara cubierta de barba. Tarde en la noche, Dean comenzó a despedirse. Se notaba que no quería irse, había tristeza en sus ojos. Se vestía lentamente, como si esperara que Lindsay lo detuviera. Pero no iba a suceder. Adiós, dijo, gracias por el árbol y feliz año nuevo. Fue a despedirse de los niños. Suspirándole a su madre también se despidió y salió a la noche. Lindsay no durmió en toda la noche, atormentándose por su marido. Pero su orgullo femenino no le permitió mostrar que lo esperaba de vuelta. Parecía que lo perdonaría, que vivirían como antes, pero cuando recordaba a Judith, la rabia y el dolor le ardían en el interior. Desde esa noche, Dean empezó a venir más a menudo, arreglaba la cerca, cortaba leña o engrasaba las bisagras de las puertas para que no chirriaran. A veces, Lindsay ni lo notaba, como si llegara, hiciera su trabajo y se fuera. La primavera llegó y él aún no se atrevía a acercarse a su esposa. Entonces Gwen intervino. Lo sentó a la mesa y le preguntó: Dean, ¿por qué vienes casi todos los días? ¿O tu chica nueva no es cariñosa contigo y no quieres ir a verla? ¿Qué dices, mamá? Vengo por los niños y para ayudar donde se necesite. Mira, el techo en el pasillo se ha estropeado. El hombre apartó la mirada. No me tomes el pelo, te he criado y te conozco bien. Dímelo directamente, ¿por qué vienes? Soy un tonto, mamá, he estado con Judith, esa locura del amor se me ha pasado. Me di cuenta de que no necesito a nadie más que a Lindsay. Quiero volver, pero no sé cómo. Ella no me perdonará. No te perdonará, confirmó la anciana. Y tendrá razón. ¿Qué pensabas, que saliste por la puerta y ella te iba a esperar? ¿Cuántas lágrimas ha derramado? Apenas empezaba a vivir y tú apareces de nuevo, ¿te das cuenta? Ayúdame, mamá. Ella me ama, lo veo en sus ojos. Dime qué hacer para que me perdone. No, tú mismo te metiste en este lío, ahora tendrás que resolverlo tú solo. Gwen amenazó a su hijo con el puño. ¿Y si vuelves a hacerle daño, yo misma? Lindsay veía cómo su marido sufría, cómo quería acercarse y hablarle, pero tenía miedo. Y de eso, en su interior, brotaba una extraña satisfacción. Amaba a Dean, pero quería que recibiera el castigo que merecía por su traición. Sin embargo, su corazón no era de piedra. Pronto ni se dio cuenta de cómo él comenzó a venir no solo a diario, sino que se quedaba a dormir. Las cosas de Dean volvieron a aparecer en la casa, el olor a colonia se hacía presente. Por las noches, Dean jugaba con los niños, y nuevamente se sentaban juntos a cenar. Un día, Lindsay no pudo soportarlo más y dijo: Ya basta de estar huyendo, Dean. La gente se ríe. Quédate si ya viniste. Y se quedó. Al día siguiente trajo sus cosas y comenzaron a vivir como antes, como si nada hubiera pasado. Intentaban no recordar su traición, pero la vida misma les recordó. Una tarde cálida de mayo, regresando del consejo rural, Lindsay vio una figura femenina conocida cerca de su casa. Su marido no estaba en casa, estaba en el campo, casi todo el tiempo ocupado con la siembra. Al acercarse, Lindsay reconoció a su rival, Judith. Estaba apoyada en la valla, envuelta en un chal. Sus ojos estaban entrecerrados. Al escuchar pasos, Judith abrió los ojos y se acercó a Lindsay, pero de repente se tambaleó y se agarró de la valla para no caerse. Está borracha, pensó Lindsay con desdén. Eso no le hacía falta. Quería pasar de largo con la cabeza en alto, pero Judith le agarró la manga.
Lindsay, espera, te estaba esperando. Necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar, respondió Lindsay, ya lista para entrar por la puerta. Claro, Judith inesperadamente cayó de rodillas frente a ella, agarró el dobladillo de su vestido y, mirando desde abajo, suplicó. Devuélvemelo. ¿Para qué lo quieres? Sabes que no lo has perdonado, lo sé, lo siento. Devuélvemelo. No he tomado nada de ti, dijo Lindsay en voz baja. Eres tú quien le quitó a su familia. Que él haya regresado fue decisión suya. Y si ahora estás sufriendo, es tu problema. Devuélvemelo, gritó casi Judith, aferrándose a Lindsay y sin dejarla ir. Te lo ruego, devuélvemelo. Cálmate, respondió irritada Lindsay. Has montado un espectáculo para que se ría todo el pueblo. ¿No tienes vergüenza, persiguiendo a un hombre? Judith lloraba en silencio, arrebujándose en su chal. Sus hombros delgados temblaban. Al mirarla más de cerca, Lindsay notó que su rival se veía muy mal, había perdido mucho peso, estaba pálida y apenas se sostenía en pie. ¿Vergüenza? Respondió Judith casi en un susurro. Vamos a tener un hijo. ¿Un hijo? Lindsay exclamó, sentándose en el banco junto a ella. Sí, fui al hospital, ya tengo 3 meses, confesó Judith. ¿Y Dean lo sabe? No. Me di cuenta cuando él andaba entre 2 casas. No dije nada, no quería que pensara que quería atarlo con un niño. ¿Y por qué entonces viniste ahora? Preguntó fríamente Lindsay. Me siento mal, el alma se me rompe. ¿Qué haré sola con el niño? Así que vine, Judith bajó la cabeza, evitando la mirada de Lindsay. Tú misma eres culpable, Judith, dijo Lindsay con firmeza. Debiste pensar antes. ¿Crees que te voy a tener pena? No. ¿Cuánto dolor me causaste? Y ahora vienes a llorar. No vine por pena, respondió Judith. Quería decírtelo para que lo supieras. Y se lo diré a Dean, y él decidirá. Con esas palabras, Judith se levantó y, tambaleándose, se dirigió hacia su casa. Lindsay la observó durante un buen rato. Se sentía inquieta. ¿Y si su marido decide irse otra vez? Pero al instante decidió con firmeza, que se vaya. Si se va, no lo recibiré de vuelta. Desde ese día, Lindsay comenzó a observar a su marido y pronto notó que él había vuelto a estar sombrío y taciturno, sentado en el porche durante largos ratos, perdido en sus pensamientos. Después de una semana de este comportamiento, decidió tener una conversación sincera. Una vez más, al encontrarlo sentado en el porche, se sentó a su lado. ¿Por qué estás callado? ¿En qué piensas? ¿Qué va a pasar ahora con el niño? ¿Así que lo sabes? Se sorprendió Dean. Judith vino, respondió Lindsay con calma. ¿Qué has decidido? ¿Te irás de nuevo? ¿A dónde voy a ir? Dijo Dean en voz baja, sin mirar a su esposa. ¿Qué te pasa, Dean? Lo abrazó por los hombros, solo entiende cómo me siento. Lindsay, ¿qué nos pasa? Tienes razón sobre el niño, Lindsay suspiró pesadamente. ¿Qué culpa tiene el bebé? ¿Acaso te pidió que lo tuvieras? Si es así, entonces también tendrás que asumir la responsabilidad, no hay otra opción. Pero de nuevo, los rumores comenzarán a correr por el pueblo. ¿Y qué hablen? Solo les gusta chismear, Dean se animó un poco, sonriendo. Está bien, lo superaremos. ¿Qué más da? Lindsay movió la mano despectivamente.
Ve a la casa, hace frío, todavía no es verano. Judith intentaba no cruzarse con Dean ni con Lindsay. En realidad, rara vez salía de casa, el embarazo estaba siendo difícil. El niño había agotado todas las fuerzas de su madre, había perdido peso, se había vuelto menos atractiva y notablemente más débil. Pasó el verano. En octubre, Judith debía dar a luz. Cuanto más se acercaba la fecha, más pensaba en cómo Dean vería al bebé y decidiría irse de nuevo con Judith. Por más que su marido intentaba convencerla, ella no le creía. Y no es difícil entender por qué. Cierto día, a mediados de septiembre, Lindsay decidió ir al bosque a recoger setas. El clima era cálido y soleado, un verano tardío. El camino seguía un empinado borde del río. Lindsay vio a Judith cerca del borde, mirando intensamente hacia abajo. El río en ese lugar era profundo y peligroso, con remolinos. Lindsay se acercaba con cuidado para no asustar a la chica. Cuando estuvo a unos 40 pasos de ella, ésta la escuchó y se dio la vuelta. ¿Tú? ¿Qué te pasa, chica? Empezó Lindsay, avanzando hacia ella con pequeños pasos. ¿No te importa tu vida? Al menos, piensa en el bebé. Judith sonrió tristemente. ¿Qué le espera? Vergüenza, burlas, pobreza. Dean no la dejará, ayudará. Lindsay, tratando de ganar tiempo, pensaba con desesperación en qué hacer. Por lástima, se rió Judith, no hace falta. Gracias. Soy la única responsable, yo me las veré. Adiós, Lindsay. Perdona por todo y no me recuerdes con rencor. Con estas palabras, Judith no dudó ni un instante. Dejó la cesta y, en lo que estaba, se lanzó al agua. El frío le quemó el cuerpo, el agua se cerró silenciosamente sobre su cabeza, aturdiéndola durante unos segundos. Al abrir los ojos bajo el agua, Lindsay al principio no podía distinguir nada. Pero de repente, entre destellos amarillentos y verdosos, vislumbró la chaqueta roja de Judith. Al acercarse, Lindsay vio a la chica. Estaba acostada de lado, balanceándose ligeramente, con los ojos cerrados y el rostro pálido mirando hacia arriba. Sintiendo que ya no le quedaba aire en los pulmones, Lindsay se lanzó hacia ella, la tomó de la mano y la arrastró hacia arriba con todas sus fuerzas. Se sorprendió de lo liviano y obediente que era su cuerpo. Al salir a la superficie, respiró ansiosamente, tomando aire por la boca como un pez arrojado a la orilla. Sin soltar el cuerpo inmóvil de Judith, comenzó a empujarla hacia la orilla. Nadar era difícil, la ropa empapada la arrastraba hacia abajo y se estaba quedando sin fuerzas. Finalmente, logró alcanzar una estrecha franja de playa, un poco alejada del acantilado. Al salir del agua y arrastrar a Judith con ella, empezó a intentar reanimarla, esforzándose por recordar las lecciones de primeros auxilios de la escuela. Tratando de no mirar su rostro mortalmente pálido, extendió los brazos a los lados. Lindsay presionó sobre el pecho de Judith, insuflándole aire en los labios azulados. Estaba cansada y agotada. Judith seguía sin moverse, tan blanca y fría. Está muerta, pensó Lindsay con resignación, sintiéndose aterrorizada. Agarró a Judith por los hombros y comenzó a sacudirla con todas sus fuerzas, esperando un milagro. Vamos, querida. Vamos. Vive. Justo en el momento en que Lindsay se quedó sin fuerzas, el agua brotó de la boca y la nariz de la ahogada. Su cuerpo se contrajo en un espasmo, gimiendo y tosiendo. Lindsay la colocó de lado y cayó a su lado. Judith se apoyó con brazos débiles, se levantó como si fuera a ir a algún lugar,
pero volvió a caer, ahogándose en una tos espasmódica, retorciéndose sobre la hierba húmeda. Al mirarla, Lindsay de repente comenzó a llorar, fuerte y desesperadamente. «Tonta. Oh, tonta», sollozaba. «¿Qué hiciste? Casi me matas, niña». Judith, al parecer, recién ahora recordaba su situación. Sus ojos se llenaron de terror, presionó las manos contra su abdomen y se quedó quieta, tratando de captar signos de vida dentro de ella. Finalmente, Lindsay la alcanzó, la abrazó con un brazo por los hombros y puso la otra mano sobre su abdomen. Esperaron mucho tiempo por un pequeño movimiento, pero no pudieron sentir nada. Y de repente, Judith soltó un fuerte gemido, bajo su palma apareció un pequeño bulto, desapareció y casi de inmediato volvió a aparecer. «Está viva», exclamó la joven madre con lágrimas en los ojos. «Bueno, gracias a Dios», suspiró aliviada Lindsay. «Tienes que ir al hospital, hay que ir al distrito». «No sé si puedo. Me da vueltas la cabeza, veo oscuro», Judith apenas podía hablar. «Apóyate en mí, intentemos levantarnos». Con dificultad, Lindsay logró levantar a su oponente del suelo. Ella se mantenía de pie, balanceándose, aferrándose a Lindsay con miedo a caer. Lindsay le echó el brazo sobre el hombro y la abrazó por la cintura, y juntas avanzaron en silencio a lo largo de la orilla hacia el pueblo. Caminaron durante mucho tiempo, deteniéndose a menudo para recuperar el aliento. No hablaban en el camino, conservando fuerzas. Al llegar a la viejita cabaña de Judith, las mujeres se sentaron cansadas en un banco. «Gracias, Lindsay, por salvarme», dijo Judith en voz baja. «No debía haber pasado de largo», respondió Lindsay con enojo. «Si decidiste cargar con tal pecado, pues ahógate. Dios está contigo», me preocupé por la niña. «De no ser así, nunca habría saltado por ti». «Saltarías», sonrió débilmente Judith. «Lo sé, tienes un corazón bueno». «Está bien, basta de charlas. Cambia de ropa, estás empapada», Lindsay miró su ropa. «Y dame algo para ponerme. Iré al consejo rural por un coche, tú espérame aquí, acuéstate y no te levantes». Después de cambiarse a la falda y la blusa que le dio Judith y atarse un pañuelo seco, Lindsay corrió casi hacia el consejo rural. Aunque era un día festivo, el presidente estaba en su oficina. Al escuchar lo que había sucedido, Austin envió a alguien al distrito de inmediato. Lindsay se ofreció a ir con Judith. Regresó solo muy tarde en la noche. Examinaron a Judith y decidieron dejarla en el hospital hasta el parto para evitar complicaciones. No le quedaba mucho tiempo, de 3 a 4 semanas. A la vuelta de Lindsay, todo el pueblo ya estaba al tanto de lo ocurrido. En el patio la esperaba su marido, había estado caminando de un lado a otro durante varias horas, sin encontrar su lugar. «¿Cómo está Judith?», fue lo primero que preguntó Dean al ver a su esposa entrar por la puerta. «¿Y el bebé? ¿Está vivo?». «Todo está bien con ellas, las dejaron en el hospital hasta el parto», respondió Lindsay secamente. Le dolía que a su marido solo le importara el estado de su rival. Ni siquiera le preguntó cómo se sentía ella. Pero, gracias a Dios, se notaba que Dean parecía haber soltado un pesado peso de sus hombros. «Gracias, Lindsay. Si no fueras tú, nunca me lo habría perdonado». «Es por mi culpa que ella», dijo Dean. Lindsay no respondió nada y entró en la casa. 2 semanas después, Austin llevó a Lindsay con los documentos al distrito. Al terminar todos los asuntos, ella pidió al conductor que la llevara al hospital, quería visitar a Judith.
Comprando pequeños regalos, Lindsay subió al segundo piso. No permitían a Judith levantarse, así que pudo entrar directamente a la habitación. Al abrir la puerta, Lindsay vio a Dean sentado al lado de la cama de su rival, sosteniendo suavemente la mano de la chica, quien sonreía y brillaba de felicidad. Sin decir una palabra, Lindsay se dio la vuelta rápidamente y salió casi corriendo hacia la salida. Al subir al coche, gritó al conductor: «¡A casa! ¡Más rápido!». «¿Pasó algo, Lindsay? Te digo que vayas», repitió ella. Desde la ventana del coche, vio como un viejo automóvil desaparecía en la esquina. Al entrar en la casa, Lindsay sacó un gran saco y, tragándose las lágrimas de rabia, comenzó a meter frenéticamente las cosas de su marido, agarrando sin distinción todo lo que encontraba a mano. Su suegra, al principio sorprendida, rápidamente se acercó, le quitó la camisa a Dean de las manos y la lanzó a la cama. Luego, casi por la fuerza, sentó a su nuera en el baúl y se sentó a su lado. ¿Qué pasó? ¿Qué ha hecho este sinvergüenza otra vez? Otra vez está con ella. Lo vi con mis propios ojos. Tonta. ¿Por qué la salvé? Más valdría que se hubiera ahogado, serpiente de agua. Exclamó Lindsay entre lágrimas. Cariño, cálmate. ¿Qué dices? ¿Qué pecado, Dios mío? Pero llevarse al marido, arrebatarles a los hijos, ¿eso no es pecado? La tenía de la mano, la acariciaba. No lo perdonaré. Que se vaya donde quiera. Me ha desgastado el alma, mamá. No puedo soportarlo más. Su suegra la abrazó, la acercó así y comenzó a mecerla suavemente, diciendo: Así está bien, así está bien. Que se vaya, viviremos sin él. Llora, llora, te sentirás mejor. Así encontraron a Dean al regresar con un aventurero. Lindsay, querida, no has entendido nada. Solo fui a visitarla, mi conciencia me atormentaba. Es una niña después de todo, se justificó. ¿Conciencia? ¿Y cuando andabas con otra, no te atormentaba la conciencia? Regresaste, me contaste 1000 historias y yo, tonta, me las creí. Lindsay gritó, sin poder contener sus emociones. Vete, Dean. No puedo verte, me repugna. Vive con ella y déjanos en paz. No puedo soportarlo más. Lindsay, basta. Te perdoné una vez y te perdonaré otra. Esto no va a suceder. Con estas palabras, ella arrojó el saco de cosas a los pies de su marido. Él lo recogió en silencio y salió por la puerta. Lindsay, exhausta, hundió su rostro en la almohada y lloró amargamente. Pasaron 2 semanas. Lindsay se enteró por la gente que su marido no fue con Judith, sino que se alojó temporalmente en casa de su hermano. No lo había visto y decidió firmemente divorciarse. ¿Podía seguir construyendo una familia con una persona a la que no le tenía ni una pizca de confianza? Judith seguía en el hospital y su bebé estaba a punto de nacer. Lindsay trataba de llevar una vida normal, iba al trabajo, se ocupaba de la casa y de los niños. Un día, a mediados de octubre, sonó el teléfono en el consejo rural. Lindsay levantó el auricular. Consejo rural, le escucho. Buenos días. Respondió nerviosamente una mujer al otro lado de la línea. Llamamos del hospital. Necesitamos contactar a los familiares de Judith, su vecina. No tiene familiares, respondió Lindsay, sintiendo que todo se le encogía dentro por un mal presentimiento. Su abuela la crió, y había muerto hace tiempo.
Tómelo en cuenta y comuníquelo a la dirección. Hoy a las 4 de la tarde, Judith falleció durante el parto por una hemorragia masiva. No se pudo detener. Estaba sola. Necesitamos organizar el funeral y también colocar al recién nacido en una institución infantil. ¿En qué institución? No comprendió Lindsay, todavía aturdida por la terrible noticia de la muerte de Judith. En un orfanato, claro. ¿Qué pasa, ciudadana? Si es soltera, ¿quién lo va a criar? Pero tiene un padre, él se lo llevará. Finalmente reaccionó Lindsay. ¿Qué padre? Judith no está casada. No estaban casados, solo vivían juntos. Bueno, entonces comuníquenle que tiene un hijo, fuerte y sano. Apunte el número, que llame. Y que venga lo más pronto posible. Hacer los trámites no es sencillo en esta situación. Al colgar, Lindsay se quedó sentada unos minutos, mirando por la ventana. Intentaba procesar la información recibida y luego fue a ver a Austen para informarle como corresponde. Él dio órdenes y pidió que prepararan todo lo necesario para el funeral. Después, Lindsay fue a ver a Dean. Justo había terminado de arreglar la cosechadora y se limpiaba las manos con aceite. ¿Pasó algo?, preguntó. Siéntate, tenemos que hablar. Se sentó a su lado. Tienes un hijo, fuerte y sano, reuniendo valor, añadió en voz baja, y Judith murió durante el parto. ¿Cómo que murió? Dean se quedó atónito. ¿Detalles? No sé. Llamaron del hospital y me dijeron que debías ir lo antes posible a decidir qué hacer con el bebé. Dean, aún sin comprender del todo lo que había sucedido, asintió. Sí, iré. Vine a avisar, ahora me voy a trabajar. Con estas palabras, se dirigió al consejo rural, dejando a su marido lidiar con su dolor. Judith fue enterrada a costa del coljós, como se debía, siguiendo todas las normas. Lindsay no asistió al funeral, alegando una enfermedad. Se sentía parcialmente culpable. Después de haberlos visto a ellos con Dean, en su corazón había deseado que su rival muriera. Y así fue como resultó. Por más que Gwen intentó convencerla, Dean trajo al pueblo a su hijo recién nacido, al que llamó Tomás. Se presentó en la puerta de la casa familiar con un pequeño bulto en las manos, triste y confundido, y sin mirar a Lindsay, se dirigió a Gwen. Aquí está, mamá. Te traigo a tu nieto para que lo veas y para pedirte ayuda. No sé hacer nada, ni bañar ni envolverlo. En el hospital me explicaron cómo alimentarlo, pero casi no recuerdo nada. En un asunto así, ¿cómo no ayudar?, respondió la anciana, aceptando al bebé de las manos de su hijo. Y no te quedes en la puerta, no dejes entrar el frío. Gwen colocó al bebé en la cama. Él entrecerró los ojitos de un azul brillante y movía los labios. Lindsay también se acercó. ¿Cómo lo llamó papá?, preguntó, intentando parecer indiferente. Tomás. ¿Y dónde vas a vivir con él? Por ahora iremos a la casa de Judith, y luego ya veremos. Pero en su casa el viento sopla entre las maderas y la estufa se desmorona. ¿Dónde voy a estar con el niño en esas condiciones?, intervino Gwen. Además, ya no soy una niña, no puedo correr al otro extremo del pueblo todos los días. Vamos a quedarnos aquí un tiempo, y ya veremos después. Lindsay trajo de la habitación una pila de cosas. Aquí he juntado lo que quedó de Archie, pañales, gorritos, pantalones. Todo limpio, úsalo. Gracias. Dean tocó agradecido la mano de su esposa, pero ella rápidamente la retiró. No lo hago por ti, lo hago por el niño.
Él no es culpable de que su padre sea así. Se quedó sin madre, está asustado. Con torpeza, tomó al bebé en brazos y comenzó a mecerlo suavemente, cantando en voz baja algo sobre el perdón y sobre cómo pasaría toda su vida con él y los niños. Lindsay no notaba la mirada enamorada de su marido, no sabía lo que pensaba. Mecía en sus brazos al pequeño milagro que le había regalado el destino, y en voz muy baja, para que nadie la escuchara, susurraba. Duerme, hijo. Duerme, mi querido, mamá está cerca. Ahora todo estará bien.